Muchas gracias, con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Hemos sostenido que el pueblo de México fue muy sabio en la elección del 2012 cuando designó a los senadores de la República, porque en esta Cámara están representados los intereses patronales y por eso las posiciones que se han venido a manifestar aquí, porque nunca han tenido que vender su fuerza de trabajo más de uno de los que se encuentran en este Senado y por eso no entienden de los sentimientos de los trabajadores. Pero afortunadamente para nuestro pueblo también hizo que en el Senado de la República viniéramos representantes legítimos de los trabajadores de este país, concretamente en el área que tiene que ver con el servicio educativo. Compañeros senadores, compañeras senadoras, ¿cuál es la principal función de un sindicato? Defender los derechos y las conquistas laborales de sus representados. Y muchos de los líderes sindicales de este país han renunciado a defender estos derechos y estas conquistas laborales. El sindicalismo en México no es nada nuevo. Por un lado, los sindicatos charros y por otro lado, los sindicatos democráticos. Evidentemente, el charrismo sindical que se instaló en México como uno de los pilares fundamentales del Partido Revolucionario Institucional, lo hicieron para tener cautivo el voto de los trabajadores en los procesos electorales. Pero la respuesta de los trabajadores de centrales como la CTM fueron contundentes, lograron, a pesar de la presión de sus líderes, escaparse de ese control y hacer prevalecer la democracia en nuestro país, logrando también que con esto se diera la alternancia en el poder, en los municipios, en los gobiernos de los estados, en los congresos y en la presidencia de la República. Compañeros senadores, compañeras senadoras, los sindicatos, los dirigentes sindicales de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, del SUTERM y del Sindicato Petrolero, son cómplices de la conculcación de las conquistas laborales que se van a hacer de los trabajadores de la electricidad y de los trabajadores petroleros. Aquí han venido a sostener más de un compañero senador, representante de los intereses patronales, que no se afecta la relación laboral. Han venido a sostener que no va a haber afectación de los trabajadores. Pero revisemos, hoy estos dos sindicatos están de rodillas frente al patrón. Ningún dirigente sindical que se precie de ser dirigente legítimo de los trabajadores aceptaría las condiciones insultantes que está planteando el artículo 3 y el artículo 4 de esta ley que estamos discutiendo. ¿Cuáles son las condiciones? Sobre todo para los que han venido a sostener que no va a haber modificaciones de los contratos laborales. Dice la primera: siempre las condiciones para que el Ejecutivo absorba el pasivo laboral de Pemex CFE son siempre que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, los sindicatos de petróleos y de CFE alcancen un acuerdo para modificar su contrato de trabajo colectivo de trabajo. Es decir, sí, vamos a absorber tus pasivos solamente si aceptas modificar las condiciones de tu contrato colectivo de trabajo. Si aceptas modificar el reglamento de trabajo
del personal de confianza. Se implementan un programa de austeridad en el gasto. Las pensiones, siempre y cuando las pensiones o jubilaciones de nuevo ingreso sean financiadas bajo el esquema de cuentas individuales, que se contemple un ajuste gradual de los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de vida. Yo quiero traer a colación una plática que tuvimos en el año 94 con el director general del ISSSTE, y parece, cuando he escuchado aquí a algunos senadores, parece que estoy escuchando al director general del ISSSTE. Decía, mire, profesores, el ISSSTE tiene problemas gravísimos, está quebrado financieramente, el fondo de pensiones nos está acabando, y tenemos dos propuestas para que este asunto se corrija. Uno, que se eleve la cuota que le están aportando al ISSSTE, a su pensión, de 7.1 a 13.8%. Y la otra, profesores, el promedio de vida de un maestro jubilado ha crecido de 5 a 19 años en promedio de vida. Y si revisamos lo que están diciendo aquí, compañeros, les voy a poner el ejemplo, aunque dice un senador del Verde Ecologista que me antecedió en el uso de la palabra, se van a ajustar a cómo están las pensiones y las jubilaciones en cuanto a rangos de edad en la administración pública federal. Senador, le pido que... Sí, voy a concluir, compañero presidente. Dice, si una mujer trabajadora cuenta con 28 años de edad, dice la ley del ISSSTE, si ha cotizado 28 años al ISSSTE, pero tiene en este año 2014 47 años de edad, hasta que no alcance la edad mínima requerida para pensionarse, que es de 58 años, se podrá jubilar. Es decir, la edad mínima para jubilarse en el servicio público era 30 años de servicio para los hombres, 28 para las mujeres. Pero hoy pusieron el tope de 60 años. Si tienes 60 años y 30 de servicios te podrás jubilar. Si no los tienes, hasta que cumpla los 60 años, entonces podrás jubilarte. Esta mujer que tiene 47 años se podrá jubilar hasta el 2027, no una vez que cumplió los 28 años de servicio. Esa es la advertencia para los trabajadores de Pemex y esa es la advertencia para los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y déjenme decirles que efectivamente no todo lo que dicen en la ley está mal. Voy a plantearles en qué coincido con ustedes, compañeros senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde Ecologista, que el requisito indispensable para que el gobierno asuma el porcentaje de la obligación del pago de las pensiones y jubilaciones sea que se haga una auditoría por la Auditoría Superior de la Federación, que identifique las características de las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones, las determinantes de la evolución del mismo y que el financiamiento de responsabilidades que correspondan, si se detectan actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones, que se finquen responsabilidades. Hay que exprimirle toda la pus a los organismos de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Están mordidos por dentro y por fuera. Esta auditoría podría ser el parteaguas en el combate a la corrupción. Los responsables del pasivo laboral y del quebranto de Pemex, CFE, tienen nombre y apellidos. El castigo debe ser ejemplar. Limpiemos al país, hagan efectiva la auditoría referida. Caiga quien caiga, acaten los resultados, no se conviertan en cómplices vergonzantes de estos actos de corrupción. El pueblo tiene derecho a saber dónde quedaron los 1.2 billones de pesos del pasivo laboral y los billones de pesos que se han saqueado de estas nobles empresas desde su fundación. Si realmente quieren que estas empresas
Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se limpien. Estamos de acuerdo y coincidimos con ustedes en esta auditoría, pero acatemos los resultados como salgan y que en México inicie la ruta de la limpieza de las instituciones mandatada desde esta ley por el Congreso. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis. A continuación...